Liturgia de la Palabra en el viernes de la tercera semana de Pascua. Reflexión de la primera lectura. Hechos de los Apóstoles 9, 1 a 20. Compartiremos la primera parte, versículos del 1 al 9. Leamos los dos primeros versículos, versículos 1 y 2. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Se nos narra, me atrevo a decir, uno de los episodios centrales del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de Pentecostés, el encuentro de Pablo con el Señor en el camino a Damasco. Recordemos que hemos tenido las primeras noticias de Saulo en el capítulo 7, versículo 58, cuando la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, nos dice ese versículo. En el capítulo 8, versículo 3, se hace nuevamente referencia a Pablo, a su firme compromiso contra la iglesia. Se dice que hacía estragos, apresando hombres y mujeres y metiéndolos en la cárcel. El autor de los Hechos de los Apóstoles hizo al final del capítulo 7 y comienzo del capítulo 8 algo parecido a lo que hacen las productoras de cine, especialmente esta productora llamada Marvel Studio, cuando al final de los créditos presenta una última escena, sea de la propia película, de una secuela o de otra película que se piensa estrenar con el fin de despertar el interés de los espectadores. Pues a partir de este capítulo 9 comienza propiamente la historia de Saulo, insinuada ya en el capítulo 7 y comienzo del capítulo 8, quien posteriormente se llamará Pablo y será una de las grandes figuras de la iglesia. De Saulo se dice que respiraba amenaza y muerte contra los cristianos. Pero vamos despacio. Saulo está plenamente convencido que lo que hace es correcto. Con los dirigentes judíos comparte la convicción que el cristianismo es una especie de herejía que pone en peligro al judaísmo. Y lo más grave, compromete la unidad de la nación y su supervivencia. Los cristianos no son aún un problema para el Imperio Romano, lo son para los judíos. Este respirar violencia hace alusión a la indignación y rabia que provoca en Saulo la insubordinación de este grupo de hombres llamados del camino. La rabia de Pablo es más que justificada, pero él no sabe que es injusta. Es sincero su celo, pero no sabe que está equivocado. Se comporta como un judío piadoso, sin percibir su crueldad. Su compromiso se hace más firme y decidido. Dado que los cristianos han huido de Jerusalén, él está dispuesto a perseguirlos y detenerlos en donde estén, así sea fuera de Palestina, donde ya no tiene jurisdicción. Por eso pide cartas al sumo sacerdote. La ira, la indignación de Saulo es como la de muchos de nosotros. Nos llenamos de rabia y respiramos amenazas ante lo que nosotros consideramos que es injusticia. Por ejemplo, injusticia de los gobiernos o desobediencia de los hijos, abusos y desconsideración del cónyuge o de alguno de la familia. Respiramos como Saulo amenazas y muerte. Quisiéramos, como dice el refrán, matar y comer del muerto. Así somos. Pero el apóstol Santiago nos recuerda en el capítulo 1, versículo 20. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Nada de lo que hacemos con ira lo respalda el Señor, aunque nos mueva el más noble sentimiento. Recuerda, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Versículos 3, 4 y 5. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Al que persigue el camino, el Señor le sale al encuentro en su camino. El camino de Saulo lo podemos conocer cuando él mismo describe quién era antes de su encuentro con el Señor.
Lo podemos leer en Gálatas al comienzo, en el capítulo 1, lo podemos leer en la carta a los Corintios, lo podemos leer en los Romanos, en la carta a los Filipenses. Él allí se precia de ser del puro linaje hebreo, de ser israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, circunciso a los 8 días. Y en cuanto a la ley dice que es fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, instruido en la escuela de Gamaliel, una de las más prestigiosas de la época, intachable cumplidor de la ley. Como notamos, el camino de Saulo es el camino del mundo, donde se valora el poder que da el dinero, el prestigio que da reconocimiento y los privilegios que justifican sentirse superior a los demás. Desde su propio foco, Saulo se ve y se siente Dios, capaz de decidir el destino de los demás hasta apoyar su muerte, como lo había hecho con Esteban. Pero, ¿no somos así también nosotros? Desde nuestra propia luz, ¿no nos sentimos también superiores, merecedores y hasta los que tenemos la clave para ordenar el universo y el mundo? No somos los que afirmamos que Dios es un inútil cuando decimos que da pan al que no tiene dientes. Pues claro, que nos deje esa tarea a nosotros, que nosotros sí sabemos repartir el pan. Por estar jugando a Dios como Pablo, ¿a dónde hemos conducido al mundo? ¿No estamos al borde de la extinción? Todo cambiará para Pablo cuando su vida sea iluminada por otra luz, cuando a su vida llegue otra luz distinta a la de él. La luz del que es la luz del mundo, Jesucristo. Esta luz lo derribará, lo bajará de su orgullo y altivez y le hará descubrir su ceguera. A partir de aquí, Saulo comenzará un nuevo camino hacia la verdadera luz. Escuchará la voz del Señor. Descubrirá que debe empezar por reconocer al Señor. Soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se identifica con sus discípulos, con su iglesia. En la comunidad, Saulo encontrará al Señor. Ella es su cuerpo. Solo cuando reconozca al Señor podrá encontrarse a sí mismo y podrá decir, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, como lo dice en Filipenses 3:8. Todo lo que antes era valor, pasa a considerarlo basura. ¿No ha pasado también así con nosotros? ¿En qué momento de nuestra vida algunas cosas que eran de gran valor pasaron a ser insignificantes al hacer la experiencia del encuentro con el Señor? Un signo que evidencia la experiencia del verdadero encuentro con el Señor es el cambio de valores. Ahí se hace evidente nuestra nueva identidad, el nuevo rumbo de nuestras vidas, el cambio de vida. Versículos 6, 7, 8 y 9. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos, de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Ahora comienza una nueva vida para Saulo bajo la dirección del Señor. El destino sigue siendo Damasco, pero el propósito lo define ahora el Señor. Allí se te dirá lo que debes hacer. Comienza el camino para Saulo, el de hacer no su voluntad, sino la voluntad del Señor. Este será la gran lucha del apóstol y su punto de quiebre para su conversión. Recordemos que Saulo no iba solo. Y el narrador lo hace notar. Sus compañeros están estupefactos, oyen la voz, pero no ven a nadie. Junto a ti también hay quienes han escuchado la voz del Señor, como tú, pero sin interesarse por saber quién es. No se dice nada más de estos hombres, solo que lo conducen a Damasco, pues Saulo no se vale por sí mismo. La experiencia del encuentro es personal y aunque otros perciban los signos, es nuestra experiencia. Podemos ser acompañados, pero sin que comprendan lo que nos acontece. Dios trabaja en silencio en el corazón de cada uno de nosotros. Empieza un proceso de vaciarse de sí mismo y se dispone para el Señor. Saulo entra en una especie de retiro espiritual en el que se alimenta de la voluntad del Señor. Es su noche oscura, la noche de su ceguera, pero la noche de su Pascua, la Pascua del Señor. El Señor pasa por su vida y derriba al faraón y rescata al esclavo. Esta palabra de Dios nos llega tan profundamente, tan hondamente a cada uno de nosotros, estoy seguro, porque como San Pablo,
también tú y yo hemos hecho experiencias similares. Hemos vivido nuestra noche oscura, nuestra noche de ceguera, pero ha sido la noche de la Pascua del Señor. Hemos estado en lo más hondo del infierno, pero hemos sido rescatados por su mano. Por eso nos sentimos animados, consolados, comprometidos a confiar en el Señor. Él quiere darnos, como a Saulo, una nueva identidad, mostrarnos el nuevo camino, darnos una nueva vida. ¡Ánimo! Dios contigo. Dios te bendiga. Dios los bendiga.